El mundo recuerda cada día al ser humano su limitación. Los éxitos, logros y conquistas crean la ilusión de control, pero llega un momento en que esa ilusión se desmorona. Hay cosas que aún pueden corregirse, gracias a la experiencia, las habilidades, los conocimientos. Pero hay situaciones ante las cuales incluso el más sabio se queda con las manos vacías. Los medicamentos no funcionan, aunque estén recetados según los protocolos. Las conexiones no sirven, porque ya no hay a quien acudir. El dinero es impotente, porque no se puede comprar la vida, la paz, el perdón ni el tiempo. Y entonces llega una nueva realidad, la realidad de la impotencia. Rompe moldes, destroza agendas, arruina planes. Y ante la persona se abre un vacío imposible de llenar. Esta impotencia no se parece al cansancio habitual. Penetra en el mismo corazón. El dolor, en esos momentos, no es solo físico o emocional, es existencial. No se trata simplemente de una decepción en alguien o en uno mismo. Es una pregunta de sentido. ¿Qué hacer cuando ya nada funciona? ¿A dónde ir si todas las puertas están cerradas? ¿Cómo vivir cuando la vida pierde sus apoyos? Esos momentos no eligen tiempo. Llegan de repente. Un diagnóstico. Una llamada telefónica. Un día que destruye décadas de certeza. En la vida de cualquiera puede llegar tal instante. Puede ser la pérdida de un ser querido, una traición inexplicable o la conciencia de que las fuerzas ya no sostienen. Cuando el corazón se encoge no por preocupación, sino por vacío interior. Cuando la mañana no empieza con planes, sino con dolor. Y entonces el mundo deja de ser lógico. Los consejos habituales ya no ayudan. Las palabras de apoyo suenan como eco en una sala vacía. Y es precisamente entonces cuando en el corazón nace un deseo callado, casi tímido, ver algo más. Tocar aquello que no depende de la fuerza humana. Sentir lo que supera lo ordinario. Ese deseo no siempre se formula con la palabra milagro. A menudo la gente lo llama de otra manera. Salvación, oportunidad, nuevo comienzo, respuesta desde lo alto. Pero la esencia es la misma, la expectativa de una intervención sobrenatural. La esperanza de que existe otra fuerza que puede hacer lo que ya ningún ser humano puede hacer. No es una huida de la realidad, es un grito que surge desde su misma profundidad. La Biblia es un libro lleno de esos momentos. Muestra cómo Dios actúa no cuando todo es perfecto, sino justamente cuando todo está destruido. Sara era estéril cuando recibió la promesa de un hijo. No cuando había posibilidades, sino cuando ya no las había. Pedro se hundía porque dudaba, y fue en ese instante cuando Cristo le tendió la mano. Lázaro no estaba enfermo, ya estaba muerto. Y entonces llegó la gloria de Dios. El común denominador de todas estas historias, el límite de lo humano. Y precisamente allí comienza la acción de Dios. El milagro en la Biblia no es un truco. Es una señal de la presencia de Dios. No solo sana, sino que devuelve el corazón a aquel que lo creó. Cuando una persona experimenta una verdadera intervención divina, no solo cambia el resultado, cambia su interior. La pérdida ya no parece el final. El camino ya no parece absurdo. Incluso el dolor adquiere sentido, porque conduce a la fuente de fuerza que antes faltaba. Cuando alguien vive un milagro, ya no puede mirar el mundo con los mismos ojos. Lo que era ordinario se vuelve valioso. Lo que parecía lejano se vuelve cercano. Y entonces la fe deja de ser teoría. Se convierte en un estilo de vida. Porque el milagro no es solo un cambio de circunstancias. Es un cambio de visión. A veces Dios no quita el problema, pero transforma el corazón de tal manera que la persona atraviesa la tormenta no rota, sino fortalecida. En esas circunstancias, las fuerzas humanas son impotentes, y eso no es una tragedia. Es un punto de entrada. Un lugar donde se puede soltar el control y por primera vez confiar de verdad. Por eso la necesidad de un milagro no es debilidad. Es un momento de verdad. Y quien en ese momento invoca a Dios, nunca queda sin respuesta. Porque allí, donde termina lo humano, comienza la gloria de Dios. Entre los apóstoles que siguieron a Jesús, había uno que se menciona con menos frecuencia que Pedro, Santiago o Juan. Su nombre no aparece a menudo en los relatos evangélicos,
y muchos incluso lo confunden con Judas Iscariote. Pero precisamente este Judas, conocido como Judas Tadeo, se convirtió con el tiempo en un símbolo de esperanza para quienes se encontraban en completa impotencia. A él comenzaron a invocar cuando no quedaba ninguna otra esperanza. A él acudían cuando la vida los arrinconaba sin salida. Su patrocinio sobre las situaciones desesperadas tiene un profundo significado espiritual. No es solo tradición, no es casualidad. Es el resultado de la experiencia de generaciones que, en los periodos más oscuros de su vida, se dirigieron a Judas Tadeo y recibieron respuesta. Su misión no consiste en hacer milagros en lugar de Dios, sino en recordar que no hay nada inalcanzable para la gracia divina. Cuando parece que todo está perdido, surge un nuevo espacio para el milagro, y en ese instante el nombre de este apóstol entra en el corazón. La vida de Judas Tadeo fue ejemplo de silencio, fidelidad y fuerza espiritual. No buscaba la gloria, no estaba en el centro de la atención, no exigía reconocimiento. Su fe era profunda, estable, invisible para la multitud, pero evidente para Dios. Por eso su intercesión resuena con tanta fuerza. Él está cerca de quienes no saben qué decir, de quienes están cansados de llorar, de quienes no tienen palabras para rezar, solo un suspiro, solo una mirada, solo un pensamiento que susurra, ya no puedo más. En ese silencio interior es cuando él llega, no como héroe de escena, sino como apóstol de la esperanza. En cada época de la humanidad han existido circunstancias que parecían imposibles de superar. Guerras, hambre, enfermedades, pérdidas, persecuciones. En cada cultura la gente ha buscado dirigirse al cielo cuando la tierra ya no sostenía. Y entonces la voz de Judas Tadeo resuena no como exigencia, sino como aliento. No obliga a creer, conduce hacia donde la fe renace. Porque su misión no es imponer la esperanza, sino recordar que todavía existe. Incluso cuando no se ve. Incluso cuando no se siente. Judas Tadeo es testimonio de que Dios no necesita grandes escenarios para actuar. Le basta un corazón sincero, dispuesto a confiar. A través de este apóstol actúa la fuerza que penetra en las profundidades más oscuras del alma humana. Donde termina la comprensión, allí comienza la acción. Porque el milagro no siempre se muestra como un cambio inmediato de las circunstancias. A veces es un giro interior, una nueva perspectiva, una decisión inesperada, una paz insólita en medio de la tormenta. Y precisamente ese es el carácter de los testimonios sobre la intercesión de Judas Tadeo. La oración a él no es magia ni rito. Es un acto de confianza. Una elección interior de no rendirse, aunque nada cambie. Una perseverancia espiritual que no se basa en la propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Y por eso tiene poder. No porque él sea más fuerte que otros santos, sino porque su misión es sostener a los que están al borde. A veces una sola mención del nombre de este apóstol se convierte para alguien en un punto de apoyo. No porque haya magia en ese nombre, sino porque a través de él actúa la misericordia de Dios. En la vida de cada uno de nosotros hay periodos en los que lo que necesitamos no es una explicación, sino una presencia. No una respuesta, sino un acompañamiento. No una solución, sino la certeza de que aún no todo ha terminado. Judas Tadeo es precisamente esa presencia. No es ruidoso ni visible, pero sí inquebrantablemente fiel. Y cada vez que el corazón le confía su desesperanza, él responde no con estruendo, sino con un silencio en el que aparece una nueva fuerza para vivir. La imaginación humana suele representar el milagro como un acontecimiento repentino e inesperado, como un rayo que atraviesa el cielo y cambia de inmediato el curso de los hechos. Una curación instantánea, un problema resuelto, puertas abiertas que antes estaban cerradas a cal y canto. Y aunque tales momentos realmente suceden, la verdadera comprensión del milagro en la dimensión de Dios es mucho más profunda. El milagro no es solo un hecho que transforma lo externo. Es, ante todo, un proceso que transforma lo interno. No es únicamente la respuesta a una oración, sino también el camino por el que esa respuesta llega. Y en ese camino suele esconderse la mayor revelación espiritual. En los relatos bíblicos encontramos muchos ejemplos en los que el milagro no fue un acto instantáneo,
sino un proceso prolongado y gradual. La salida del pueblo de Israel de Egipto no fue solo el Mar Rojo que se abrió, sino 40 años de travesía, purificación, formación, una transformación dolorosa pero necesaria para convertir al pueblo en instrumento de Dios. La sanidad no siempre venía de inmediato. A veces las personas tenían que recorrer un camino de fe, pruebas y espera. Y precisamente en esa espera el milagro maduraba, se preparaba, echaba raíces. Esta visión del milagro cambia la percepción de las dificultades. Dejan de ser únicamente obstáculos y se convierten en parte de la transformación. El milagro ya no se identifica solo con el resultado final. Comienza mucho antes, en el primer paso de fe, en la decisión de no rendirse, en la oración repetida día tras día, en las lágrimas que no cesan, pero tampoco destruyen, en el silencio que sustituye a las palabras, en la esperanza que no se apoya en la lógica, sino en la fe. En este proceso, Judas Tadeo se manifiesta no como autor de prodigios instantáneos, sino como el apóstol que sostiene a lo largo del camino. Su patrocinio no es una varita mágica, sino una luz que guía. Él recuerda, el milagro no siempre elimina el problema, pero cambia a la persona de tal manera que atraviesa la dificultad con nueva fuerza, nueva visión, nuevo corazón. Ese es el verdadero milagro, cuando un corazón que parecía roto sigue creyendo. Cuando alguien, habiéndolo perdido todo, conserva la esperanza. Cuando el mundo interior se renueva, no de golpe, sino cada día. La fe como proceso es un diálogo prolongado. No siempre claro, no siempre lógico, pero siempre vivo. Es una conversación del corazón con Dios, en la que no siempre hay respuestas definidas, pero sí hay presencia. Y es precisamente en esa presencia donde florece el milagro. Porque Dios no siempre da lo que pedimos, pero siempre se da a sí mismo. Y cuando la persona aprende a buscar no el resultado, sino la presencia, empieza a vivir en el milagro incluso cuando las circunstancias permanecen iguales. Este proceso es doloroso, porque desnuda el corazón, revela debilidades, expone motivos reales. La persona aprende a esperar. Y la espera es un trabajo espiritual. En un mundo de soluciones instantáneas y respuestas rápidas, la espera se convierte en una prueba de fe. Pero precisamente en ella el corazón se fortalece. Y justo cuando parece que nada ocurre, en lo profundo del alma acontece el mayor cambio. Porque Dios no actúa en la superficie. Él transforma no la fachada, sino la base. No la emoción, sino la estructura interior de la persona. El milagro como proceso es un camino de colaboración. La persona no solo espera, sino que participa. A través de la oración, la fidelidad, la perseverancia. No dirige, pero tampoco es pasiva. Se abre. Y entonces el corazón poco a poco se prepara para recibir no solo una respuesta, sino a Dios mismo. Porque el verdadero milagro no es el cambio de circunstancias, sino la irrupción de Dios en esas circunstancias. Y eso es lo que cambia todo lo demás. Quienes han vivido un verdadero milagro de Dios rara vez cuentan únicamente el hecho en sí. Hablan del camino, de cómo se transformaron interiormente, de cómo aprendieron a confiar en el silencio de la noche, de cómo aprendieron a callar en la duda, de cómo en el cansancio se aferraron a la promesa. Esa es la verdadera huella del milagro, no las lágrimas de alegría al final, sino la profundidad de la fe que quedó tras el recorrido. Y ese testimonio es lo que transforma a otros. Por eso el milagro no siempre se ve como victoria. A veces se ve como silencio, como firmeza, como paz en medio de la tormenta. Y por eso el apóstol Judas Tadeo sigue siendo compañero espiritual de los que aún están en camino, de los que todavía esperan, de los que todavía oran. Él sostiene no solo a los que ya recibieron, sino también a los que aún esperan. Porque el milagro no es la cinta de meta, es el camino diario con Dios. Y cada paso en ese camino ya forma parte del milagro. La vida a veces obliga a quitarse todas las máscaras, dejar todos los roles, salir de los esquemas habituales y encontrarse en un lugar donde ninguna de las estrategias conocidas funciona. Ese lugar no se describe con fórmulas ni con términos psicológicos. Es un límite, el límite de las fuerzas, el límite del entendimiento,
El límite de la paciencia. Allí la persona queda desnuda ante la realidad. Allí empieza a comprender que lo único que le queda es la fe. Y ya no como teoría, no como concepto religioso, sino como único apoyo en medio del caos. Este estado no llega de inmediato. Lo preceden intentos de arreglarlo todo. La persona recurre a amigos, a la familia, busca soluciones en Internet, consulta con especialistas, a veces incluso lucha con Dios en sus dudas. Pero cuando todo ha sido probado, cuando las fuerzas están agotadas, cuando el corazón está exhausto, entonces en el silencio solo queda una pregunta: ¿en qué más se puede apoyar? Y justamente en ese momento la fe deja de ser parte de una lista. Se convierte en el centro. No es una fe que busca milagros, ni una fe que se basa en confirmaciones. Es una confianza profunda y silenciosa que nace en la pérdida. Una fe que no necesita palabras. Una fe que no pide pruebas. No grita. Simplemente permanece. Y precisamente esta firmeza, que no se apoya en la lógica, se convierte en fuente de fuerza. Porque todo lo demás desaparece. Pero ella permanece. En su forma más simple, la decisión de mantenerse firme, incluso cuando no se ve nada. El apóstol Judas Tadeo se vuelve especialmente cercano en esos momentos. No es el símbolo del triunfo que llegó sin dolor. Su imagen es la de un intercesor para quienes están al borde. Para aquellos que ya no tienen a quien acudir. Para aquellos cuyo corazón aún no se ha apagado, pero ya no tiene fuerzas para clamar. Él no es quien arrastra con fuerza, sino quien se queda a tu lado cuando ya no puedes más. Su intercesión tiene una cualidad especial. No salva del dolor, pero ayuda a atravesarlo. Es un acompañamiento. Es el conocimiento interior de que no estás solo. Y aunque nada cambie por fuera, dentro aparece la paz. No porque se haya vuelto más fácil, sino porque ya no estás en soledad. La fe en esos momentos deja de ser un medio para lograr algo y se convierte en una forma de existir. Es como el aire. Invisible, pero vital. En la Sagrada Escritura se menciona muchas veces que Dios actúa cuando todo lo demás ha caído. Abraham recibió un hijo no cuando había posibilidades, sino cuando su cuerpo estaba como muerto. Job no entendió las razones de su sufrimiento, pero conservó la fe. Jesús oró en Getsemaní cuando se quedó solo. En todas estas historias hay algo en común. La fe permaneció como la única respuesta cuando ya nada más funcionaba. Ese estado es extremadamente vulnerable. Porque la fe sin apoyo es una fe que camina en el borde. Pero precisamente en esa vulnerabilidad nace una nueva madurez espiritual. La persona aprende a vivir no de la expectativa, sino de la presencia. Empieza a comprender que Dios no es solo aquel que da respuestas, sino aquel que permanece cuando hay más preguntas que respuestas. Judas Tadeo no es solo el apóstol de los milagros. Es el apóstol de la resistencia. El apóstol para aquellos que no se rindieron, aunque tenían todas las razones para hacerlo. Su presencia en la experiencia espiritual es un recordatorio. A veces la fe no conduce a una sanación inmediata. A veces simplemente sostiene. Sin lógica. Sin emociones. Pero sostiene. Y ese es el mayor milagro. Porque cuando todo alrededor es oscuro, cuando el futuro es incierto, cuando aún duele el día de ayer, es justamente entonces cuando la decisión interior de creer se convierte en un signo de un profundo encuentro con Dios. No es la fe en el cambio de las circunstancias, sino la fe en su inmutabilidad. Y entonces incluso el pozo más profundo deja de ser una trampa. Se convierte en un punto de crecimiento. Un punto donde no hay nada, excepto Dios. Y eso es suficiente. En la conciencia de muchas personas, el milagro se asocia con la salvación, con el fin del dolor, con la salida del túnel, con el momento en que todo se arregla y la vida vuelve a su cauce habitual. Y en verdad, en muchas historias el milagro llega precisamente como la resolución de lo irresoluble, como luz en la oscuridad. Pero la verdadera intervención de Dios a menudo no solo libera, sino que transforma. Y el milagro, en su esencia más profunda, no es un regreso a lo viejo, sino una entrada a lo nuevo. No es solo el fin del dolor, es el comienzo de otra vida, con una nueva visión, con nuevos significados, con una nueva vocación.
En la Sagrada Escritura hay muchos ejemplos de tales transformaciones. Cuando Dios saca a una persona de la crisis, no la devuelve a su estado anterior. La conduce más allá. El milagro de Lázaro no consistió solo en su resurrección, sino en que su vida después se convirtió en testimonio para muchos. Cuando la mujer que padecía hemorragias tocó a Jesús, no solo recibió sanidad, sino que recuperó su dignidad. Y cuando Pablo, aún como Saulo, experimentó el encuentro con Cristo, no solo dejó de perseguir a la iglesia, se convirtió en apóstol. El nuevo comienzo no se parecía a la vida anterior. Era distinto, más fuerte, más profundo, santificado por la presencia de Dios. Este es un principio que a menudo se ignora en la espera del milagro. La persona pide una salida, y Dios prepara un comienzo. La persona quiere sanidad, y Dios da una misión. La persona espera el fin del dolor, y Dios muestra un nuevo camino. Y aquí surge el desafío: ¿está preparado el corazón para aceptar no lo conocido, sino lo nuevo? No un regreso a la zona de confort, sino la entrada a una profundidad que exige mayor confianza. Judas Tadeo, como patrono de las situaciones desesperadas, no solo ayuda a las personas a salir de la oscuridad. Su intercesión abre el camino hacia un nuevo nivel de relación con Dios. Su misión no es devolver lo que se perdió, sino ayudar a ver lo que Dios quiere dar ahora. A veces es otra vida, otro papel, otro camino. El milagro, en ese caso, no es un punto final, sino una coma. No una conclusión, sino una transición. En la experiencia espiritual real, esto se ve así: la persona recibe la respuesta no cuando lo desea y no en la forma que imaginaba. Pero esa respuesta abre lo que antes era imposible. La pérdida de un trabajo conduce a una vocación que no existía en la vida anterior. La muerte de un ser querido engendra una profundidad de compasión que se convierte en servicio a otros. Una limitación física se transforma en espacio de libertad interior. Y todo eso es un milagro, aunque no siempre tenga la apariencia de una curación instantánea. Este entendimiento permite ver en cada experiencia dolorosa no solo la oscuridad, sino el potencial. No solo la herida, sino la posibilidad de la gracia. Porque cuando Dios interviene, no actúa cosméticamente. No remienda lo viejo. Crea lo nuevo. Y quien ha experimentado un milagro de Dios ya nunca será el mismo. Aunque externamente todo parezca igual, interiormente todo cambia. Porque la persona que ha visto a Dios en el tiempo más oscuro comienza a vivir con otros ojos. Ese es el nuevo comienzo que lo cambia todo. No siempre es fácil. Lo nuevo siempre exige hábito, valentía, disciplina. Pero al mismo tiempo trae una profundidad de paz que ningún regreso al pasado puede dar. Y precisamente esa paz es la confirmación de que el milagro no fue un regalo casual, sino parte del plan de Dios que conduce más allá. No hacia atrás, sino hacia adelante. Judas Tadeo permanece junto a quienes salen de la tormenta. No se va después de la victoria. Conduce más lejos. Porque la gracia de Dios no termina con el milagro. Solo comienza a actuar de una manera nueva. Y por eso vale la pena no solo pedir una salida, sino estar abierto a un nuevo comienzo. Porque el verdadero milagro no está en recuperar lo perdido, sino en encontrar más de lo que se esperaba. Encontrarse a uno mismo, al verdadero, en una fe renovada, en una nueva vocación, en una vida que ya nunca será ordinaria, porque en ella ha obrado Dios. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.